acá, esta versión 2016-2017, por IFAC, todos los derechos reservados en esa publicación puede descargarse para uso personal y no comercial. O sea, sí lo pueden descargar. Por ejemplo, referencia profesional o investigación, o puede comprarlo. También usted puede comprar sus normas internacionales de auditoría en la página de la IFAC, desde el IASB, que es www.iasb.org. Pero se requiere permiso por escrito para traducir, reproducir, almacenar o transmitir, o para hacer otro uso similar de ese documento. O sea, cualquier uso sin la debida autorización puede ser penalizado. Ahora, de acuerdo, aquí ya viene en inglés, ¿verdad? Toda la parte. Pero ustedes ven acá las siglas del Consejo Internacional de Normas de Auditoría, que es el IASB, así se pronuncia ese IASB, que quiere decir Consejo de Normas Internacionales de Auditoría. Y aquí dice, este manual de pronunciamientos internacionales de control de calidad, auditoría, revisión y otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados, en su edición 2016 y 2017 del Consejo, o sea, el IASB, y publicada por la IFAC en el 2016, imagínense, fue publicada por la IFAC en el año 2016, y en lenguaje inglés, ¿verdad? Ha sido compilado en el 2019, o sea, 3 años después se tradujo al español. Aquí miren, logran ustedes ver quién tradujo la versión en inglés al español, jóvenes. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, licenciado. Gracias. ¿Sí me lo puede leer? ¿Alcanza a leerlo, distinguida estudiante? El Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Gracias, muy amable. Claro, jóvenes. Aquí, lo que yo les estoy diciendo, señor, ¿quién prepara las NIA, las normas internacionales de auditoría? ¿Quién las prepara? El IASB, que es el Consejo, o sea, es el Consejo Internacional de Normas de Auditoría. Pero quien lo avala y quien lo publica es la IFAC, en versión inglés, y que es la oficial, prácticamente es la oficial. Pero posteriormente, en este caso, fueron 3 años después de haberlo publicado en el 2016, hasta en el 2019, fue que lo tradujo al español el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Son ellos, con la aportación de la Asociación Interamericana de Contabilidad, que sus siglas es la AIC, y se reproducen con el permiso de la IFAC, señores. Entonces, el proceso para la traducción y compilación del Manual de Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión y otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados, esta edición 2016 y 2017 ha sido considerada por IFAC y la traducción se ha llevado a cabo de acuerdo con el documento de política de traducción y reproducción de normas publicadas por la IFAC. Es decir, que la traducción es debidamente revisada, de conformidad con las políticas y normas de traducción. O sea, si no van a confundir al gremio de auditores, una mala traducción puede decir otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso es para que estoy hablando generalidades, porque hoy solo voy a hablar de la introducción nada más. Entonces, el texto aprobado del Manual de Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad y Auditoría, y prácticamente en su edición 2016-2017, es el que se ha publicado por la IFAC en lengua inglesa. O sea, la oficial es la que está en inglés, jóvenes. Algunas traducciones, si bien es cierto, esa traducción ha sido elaborado de acuerdo con políticas de traducción y ha sido supervisada por la IFAC. Sin embargo, hay algunas cosas que a veces no están bien traducidas.
Y entonces esto da lugar a una mala interpretación. O sea, y sí, las NIA en su versión español tiene algunas malas traducciones. Entonces, si alguien quiere ir a interpretar, como alguien me dijo a mí, es más fácil entender la versión en inglés porque es más comprensible, porque a veces la NIA habla en chino, pero a veces porque está mal la traducción. O sea, pero eso en algunos aspectos, ¿verdad? Entonces, si lo quiere comprender en su esencia, en su autenticidad, se tiene que referir a la que está en inglés, ¿verdad? Entonces, por eso que dice que el texto en inglés del Manual de Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad, de Auditoría, Revisión y otros encargos, edición 2016-2007, por la Federación. Todos los derechos están reservados. El texto en español, también, de control de calidad, aquí, en su edición, también está derechos reservados por la misma Federación, ¿verdad? Muy bien. Esas son las marcas que están registradas. Esas marcas que ustedes ven ahí están registradas. Esa nadie puede. El YASB, que quiere decir Consejo Internacional de Normas de Auditoría. Así quiere decir esto, señores. Aquí está. Entonces, aquí me voy a referir a el contenido de este volumen número 1. Prácticamente solo es el volumen número 1 y aquí está el contenido, jóvenes. Y el contenido es cuáles son, por ejemplo, de la página de la 1 a la 5, le habla, nos va a comentar sobre cuáles fueron los cambios relevantes que se le hizo a las partes 1 y 2 de la edición anterior, que es la 2015. En esas páginas 1 y 5 le comentan cuáles fueron las modificaciones, los cambios que se dieron con respecto a la versión 2015. Y en la página 6 le comenta sobre el papel que juega la IFAC, la Federación Internacional de Contadores. Y en la página número 7 comenta sobre cómo se estructura los pronunciamientos emitidos por el YASB, ¿ya? Cómo se estructuran los pronunciamientos emitidos por el YASB. O sea, todo eso es importante que ustedes lo lean, que ustedes lo investiguen, lo analicen, para tener una comprensión y un entendimiento de las normas después, porque si no, ustedes, es clave que ustedes sepan quién los emite, quién los avala, cómo se publica en su versión original en inglés, y de ahí se traduce al español, y ya nosotros, pues tenemos la versión en español traducida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿verdad? Y obviamente cuando usted quiere adquirir un original, lo tiene que mandar a pedir, o sea, lo tiene que importar. Obviamente sale muy caro si uno se lo van a comprar solo para uno. Regularmente el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos aquí en Guatemala es el que se encarga de importar esas normas, importa 200 NIAs y se terminan en 2 días, ¿verdad? Porque muchos, por ejemplo, yo tengo esta versión que yo tengo acá, esta versión la compré el año pasado. Ahorita se los voy a enseñar. Esta versión, vean ahí, esta es la versión en español, volumen 1. Esta es la versión que todavía no está en internet, o sea, no está en electrónico traducida. Esta es la versión 2018-2019. Ya la tengo. Prácticamente se está trabajando la versión 2020-2021, pero esa todavía no ha sido publicada, pero va a estar en inglés, ¿verdad, jóvenes? Entonces, eso más que todo es una información general que yo estoy compartiendo con ustedes para que tengan conocimiento sobre cómo se estructuran las normas. Entonces, en esta parte, en la página de la 8 a la 13, ustedes van a encontrar un prefacio, y es importante, todo lo que estoy leyendo acá, pues yo solo se lo estoy presentando y les estoy comentando generalidades. Pero qué tan importante es que ustedes lo lean, lo investiguen, lo analicen, para tener una comprensión y un entendimiento de lo que viene después, porque de lo contrario, no van a poder entender. Por ejemplo, aquí habla del prefacio de las NIA, y también del control de calidad, auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados, de la 8 a la 13, pero vean lo que les voy a comentar ahorita. Fíjense ustedes que hay un glosario en este volumen que ustedes tienen, el glosario de los términos, de la 14 a la 49, prácticamente estamos hablando de 30 páginas, vamos a ver, no 35 páginas, 35 páginas de glosario, jóvenes, y yo sí les sugiero
en ese momento tomen nota, jóvenes, que ustedes deben estudiar ese glosario, esas 35 páginas, las deben de estudiar porque ahí están todos los términos y su interpretación. ¿Qué quiere decir? Está en orden alfabético, ¿verdad? Está en orden alfabético, empieza por auditoría, por alcance, y de ahí viene, por ejemplo, la B por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, buenas prácticas, y así viene por la C, control de calidad, y así por la E, evidencia, la F, fraude. O sea, ese glosario es muy importante que ustedes lo estudien, jóvenes, porque de lo contrario ustedes no van a comprender el significado de las palabras que se comentan a lo largo del desarrollo de las NIA. Ese glosario, por ejemplo, fíjense que hay una palabra que yo siempre lo he mencionado. Bueno, yo menciono muchas palabras de esto, pero hay una palabra que a mí me encanta mencionarla, y es que yo les digo a ustedes que el auditor, y ustedes ahorita están en ese proceso de formación de auditores, por la naturaleza de ser el auditor, debe poseer una característica intrínseca que se llama escepticismo profesional. Todo auditor tiene que ser escéptico a morir, porque un auditor que no sea escéptico prácticamente no lo lleva a nada. El escepticismo es una característica intrínseca y es una característica cualitativa del auditor que la debe poseer siempre. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes aquí ahorita en este momento, ¿qué entienden ustedes o qué concepto tienen ustedes por la palabra escepticismo o escéptico? Por cualquiera, o sea, yo escucho opiniones. ¿Qué quiere decir escepticismo? Tal vez, disculpe, licenciado, tal vez no creer al 100% en lo que nos dicen y comprobarlo por nuestros propios medios. Excelente comentario, José Rosales, excelente, así es no creer. Por eso yo les digo, jóvenes, que el auditor tiene que poseer esa característica. O sea, un auditor que no sea escéptico nunca llega a nada, jóvenes. ¿Por qué? Porque el escepticismo es tener una mente inquisitiva, dice el glosario, dice la norma. O sea, una mente inquisitiva es tener una mente cuestionante de la evidencia. O sea, yo tengo la evidencia y la cuestiono. La tengo en mis manos y creo no tenerla. Y eso lleva al auditor a ser un investigador, a ser un indagador, o sea, una mente cuestionante. Usted dice, mire, usted tiene, por ejemplo, la escritura de compraventa de un inmueble. Usted tiene la escritura en sus manos y usted cree que ese documento no es auténtico. Usted dice, mire, este puede ser una escritura falsa. Este puede ser que esté falsificada, o sea, que no sea un protocolo real. A usted le dan una factura por la compra de un terreno, de un vehículo, algo así, y usted cree no tener la evidencia. Usted cree, a lo mejor esa factura así como dice aquí el buen Chapín, la chafiaron, ¿verdad? Es falsificada. Entonces, eso le lleva a usted a ser un investigador, a tener una mente cuestionante, una mente inquisitiva de la evidencia. Yo no sé qué opinan los distinguidos compañeros acá. ¿Qué más pueden creer ustedes que quiere decir escepticismo profesional? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Samuel. Quizás, tal vez, no tomar todo siempre como una verdad absoluta, ¿no? Investigar, indagar, ¿verdad? Sí. Cerciorarnos bien de que sí haya una verdad en lo que estudiamos o en lo que vemos, ¿verdad? Sí. Exactamente. Eso, usted termina la auditoría
Y por eso es de que el auditor al momento de emitir su dictamen, cuando ya concluye el trabajo, emite su opinión, ¿verdad? Si es razonable o no es razonable, o se abstiene de opinar. Él cuestiona toda la evidencia que tiene en sus papeles de trabajo, en su documentación. La cuestiona y dice, o sea, aquí que puede ser que me estoy jugando un riesgo de auditoría, y un riesgo de auditoría es emitir una opinión equivocada, inadecuada, ¿verdad? Entonces, un buen auditor termina la auditoría y él sigue creyendo que no tiene, como dice ahí, que no tiene toda la evidencia suficiente, que no tiene toda la verdad. Y usted siempre sigue creyendo que hay algo que no le encaja, hay algo que no le rima, hay algo que no está bien. Y eso lo hace a usted la mente escéptica, el escepticismo profesional. Señores, esto es una característica que usted siempre debe poseerla. Y yo quiero que hoy usted comprenda que todo auditor debe ser escéptico a morir. Ahora bien, quiero aclarar que ese es en el ejercicio de su profesión, ¿verdad? No vaya a mezclar el desempeño de su trabajo con su vida personal, porque si usted va a ser escéptico con su familia, ¿verdad? Si escéptico con la esposa, con el esposo, con sus papás, va a tener problemas porque usted ya no le va a creer nada, ¿verdad? No, o sea, esto, por favor, no mezclen el trabajo, aunque quiera o no, siempre influye de cualquier manera, pero un auditor es escéptico a morir. Y vean, ¿por qué les digo esto? Les digo por lo mismo, porque en el glosario hay muchas palabras que usted tiene que saber. Ahorita solo les puse de ejemplo esta. Por ejemplo, aquí dice, me voy a referir a la página 14 de la 49, donde está el glosario. Ahí se van a dar cuenta ustedes que va en orden alfabético, ¿verdad? Y ahí se van a dar cuenta que va en orden alfabético. Solo este volumen 1 tiene 1253 páginas. Ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Aquí está cómo se estructura, ¿no? Bueno, aquí está la página 14. Aquí está glosario, décime. Glosario de términos, actividad de control, adecuación de la evidencia de auditoría, afirmaciones, ajuste, todo empieza con A. De ahí viene ya, aquí hay bastantes palabras como hasta que es un auditor, ¿men? Aquí le dice, o sea, por eso yo le recomiendo que sí estudien y apréndase estos términos, porque eso le va a servir de mucho a comprender muchas palabras que se comentan a lo largo del estudio de las NIA. Entonces, vamos a ver esa palabra escéptico. Recuerden que yo les dije a ustedes, y ahí viene la C, ¿verdad? Componente y control, componente significativo y así, condiciones previas, y de ahí viene la C, la D, ahí está declaración de evidencia, declaración de omisiones y así, la D, y viene la E, ahí empleo. Entonces vamos a buscar la palabra escepticismo, quiere decir una mente cuestionante la evidencia, una mente inquisitiva que cree, tiene el documento en sus manos y cree que no la tiene, que no es real. Aquí está, vamos a ver. Escepticismo, entidad, entorno, equipo. Ahí está, escepticismo profesional. Miren, vean esto. Dice, escepticismo profesional es una actitud que incluye una mentalidad inquisitiva, una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debido a errores o fraudes, y una valoración crítica de la evidencia. Es una mente cuestionante de la evidencia. ¿Qué dice acá abajo? Escepticismo profesional en el contexto de la NIA, pero no es la NIA, es la NIA 3000 revisada, actitud que incluye una mentalidad inquisitiva. Inquisitiva es cuestionante, ¿verdad? Una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones y una valoración crítica de la evidencia. O sea, una mente cuestionante de la evidencia. Es cuando yo digo voy a valorar críticamente la evidencia, es que usted la examina, la indaga, y cree que no tiene la documentación suficiente ni adecuada, ni la auténtica, y eso lo lleva a ser un investigador, un detective, hasta que quede usted conforme. Inclusive usted termina la auditoría y sigue creyendo que en algún lado le echaron un gol y que no tiene toda la evidencia, ¿verdad? Entonces, ese cuestionario
les puse de ejemplo esta palabra, señores, pero aquí hay muchas palabras, inclusive dice que es un estado financiero, que estados financieros auditados, estados financieros comparativos, sí, por favor, tome muy en cuenta lo que le estoy comentando, porque es muy importante conocer el glosario, jóvenes. Si no conocemos el glosario, difícilmente nosotros podemos comprender el contexto general, o sea, porque si no, las NIA nos van a dar en chino, ¿verdad? Entonces, voy a regresar a donde estábamos. Y estábamos acá, esto ya lo vi. Bueno. Aquí está. Aquí me queda. Tiene mucho por leer, jóvenes. Tiene mucho. Entonces, aquí está el glosario de términos, ¿no? Ahora bien, hoy solo voy a hablar de algunos aspectos. Viene la norma internacional de control de calidad. Está con doble C, NIC, con doble C, quiere decir Norma Internacional de Control de Calidad. O sea, no van a confundir la NIC 1, que es la Norma Internacional de Contabilidad, ¿verdad? La NIC, con la NIC norma, con doble C, que quiere decir Norma Internacional de Control de Calidad. Ese control de calidad en las firmas de auditoría que realizan auditorías y revisiones de estados financieros, así como otros encargos que proporcionan un grado de seguridad y servicios relacionados. Esa norma prácticamente da los lineamientos o las reglas que las firmas de auditoría deben observar para mantener un estricto control de calidad, mediante el diseño de políticas desde la selección de personal, desde cómo aceptar un cliente o no aceptar un cliente. Son normas de control de calidad. Esto garantiza, más que todo, una seguridad razonable para los usuarios de que el trabajo se está cumpliendo bajo las normas de control de calidad y que el auditor no se exponga a riesgos de, por ejemplo, aceptar un cliente ilícito o no se exponga al riesgo de aceptar un cliente para el cual no tenga la competencia o el conocimiento técnico, lo que hablamos allá en el código de ética. Entonces, esa norma, ¿qué tan importante es? Define las políticas que las firmas deben tener, deben implementar en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? O sea, ahora bien, de la NIA 200 a la NIA 299 habla sobre los principios generales y responsabilidades, y no es que hay 190, no es que hay 99 normas, simplemente empieza con la 200, ¿verdad? O sea, aquí no empieza con la norma número 1, no, empieza con la NIA 200 y termina con la 265, ¿verdad? Esa está dentro de este grupo. Y no, por eso le digo que de la 200 a la 299 no quiere decir que hay 99 normas, no, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 normas, 8 normas de auditoría, internacionales de auditoría. Entonces, algunas de estas yo ya las he mencionado en el desarrollo de clases anteriores y yo quiero, como que dice, preguntar acá a los distinguidos estudiantes antes de que yo lo comente. Pero yo siempre he dicho, señores, que la NIA 200 es la fundamental, es como la base, es el fundamento de todas las demás NIAs, porque aquí habla sobre los objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Yo pregunto a los distinguidos estudiantes, ¿cuál creen ustedes que es el objetivo global del auditor al realizar una auditoría de estados financieros de conformidad con NIA? O sea, porque al final, la aplicación de todas las NIA, de todas, aquí hay un montón de NIAs, hay varias, sí, la aplicación de todas las NIAs es para hacer una auditoría, pero con un único objetivo. ¿Qué es lo que persigue una auditoría? ¿O qué persigue un auditor independiente al hacer una auditoría de estados financieros? Pregunto ahí a los estudiantes. Lanzo la pregunta para que si alguien me hace favor de responder. Es la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debido a fraude o error. Sí, gracias, Daniel. Sí, afirmativamente, eso es.
Y es que el objetivo global de una auditoría, jóvenes, el objetivo global es emitir una opinión sobre los estados financieros. Al final ahí descansa. Toda una auditoría se realiza con el único objetivo de que el auditor alcance una conclusión mediante la emisión de una opinión o un dictamen en la cual el auditor debería tener, como lo dice Daniel, toda la evidencia suficiente y adecuada para tener certeza razonable de que los estados financieros tomados en su conjunto están libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error. Eso es básicamente. Entonces, esta determina la pauta o da la pauta para la aplicación de todas las demás medidas. O sea, no tendría sentido de aplicar todas las demás medidas que vemos ahí. Sí, señores, no tenemos un objetivo global. O sea, lo que les quiero decir con esto es que para poder llegar a emitir una opinión, para poder llegar a emitir un dictamen sobre los estados financieros, señores, tengo que aplicar todas las NIAs. O sea, ningún auditor puede llegar a emitir una opinión si no aplica todas las NIAs. Entonces, todas las demás NIAs van a ser funcionales, van a tener vida a través de la NIA 200. O sea, yo quiero que quede claro eso, señor. Por eso es que es la primera NIA que se trata, y no necesariamente las NIA van en orden, no. O sea, pero esta NIA 200 sí es la primera que se trata porque es la que fija la pauta del objetivo de una auditoría. Entonces, es justamente lo que ya mencioné. Ese es el objetivo global de una auditoría. Y eso lo trata de la página 92 a la 124, prácticamente estamos hablando de 32 páginas, ¿verdad? Muy bien. La NIA 210 habla de los acuerdos, de los términos del encargo de auditoría. Jóvenes, ¿qué tan importante, y eso también ya lo he mencionado, qué tan importante es que después que a la firma de auditoría le aprueban su propuesta, a través de una carta de aprobación de propuesta por escrito debidamente firmada por el representante legal de ambas partes, perdón, del cliente nada más, del que me está aceptando mi propuesta, inmediatamente yo debo elaborar una carta convenio en donde se fijen, donde se acuerdan los términos del encargo de auditoría. Es decir, en este documento se fijan cuáles van a ser los derechos y obligaciones tanto de la firma como de la empresa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a media auditoría el auditor detecta que la empresa está lavando dinero o está cometiendo un fraude? Entonces, todos esos aspectos deben quedar escritos en esta carta convenio, en donde se acuerdan esos términos, que en ese caso el auditor dice, si en caso se determinara durante la auditoría que de un ilícito, de alguna irregularidad, pues el auditor está en la potestad de renunciar a la auditoría. Porque si no lo deja por escrito, prácticamente sería, si él renuncia y no hay una carta convenio, renunció por este ilícito, pero no hay una carta convenio, pueden demandar al auditor por incumplimiento de contratos. Pero si quedó en la carta de entendimiento, en la carta de acuerdo, en el acuerdo de los términos, mediante la carta convenio, ¿qué pasa, por ejemplo, si el cliente se rehúsa a pagar los honorarios a la firma? El auditor en esa carta convenio se tiene que decir, mire, yo estoy en la potestad por la falta de pago en suspender la auditoría y que me paguen mis honorarios hasta donde voy avanzando, hasta el porcentaje de acuerdo al avance del trabajo. Si eso no se deja por escrito en una carta convenio, muy probablemente que el cliente no le paga, aunque así la firma ya haya hecho la mitad del trabajo, y si no le pagan, pero si no hay una carta convenio, no tiene cómo pelearla. Por eso es que la carta convenio se debe firmar y se debe autenticar ante abogado para que tenga validez jurídica. O sea, igual el cliente también, por eso le digo que son derechos y obligaciones de ambas partes, porque el cliente también tiene el derecho de despedir a la firma o de suspender el trabajo de la firma si la firma cae en negligencia, en incumplimiento al convenio, incumplimiento al contrato, no inicia la auditoría en el plazo establecido, no asigna personal con experiencia, con capacidades, resulta que son aprendices los que llegan. Entonces la empresa también le da la potestad
de prescindir de los servicios de la firma. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay desavenencias o hay controversias durante la auditoría, por ejemplo, que no se pone de acuerdo el cliente y la empresa, que están peleando? Entonces puede ser de que se arregle con la debida, pues, ¿cómo se llama?, conciliatoriamente, o sea, de palabra en reuniones, o a veces se tiene que llegar a la instancia de pagar un arbitraje, ¿verdad? Un arbitraje en donde ya el arbitraje, donde ya interviene ya, por ejemplo, la Cámara de la Industria, ya un representante de la firma, un representante de la empresa, se van con abogados, o sea, cuando hay controversias, ¿verdad? Entonces, para eso sirve el acuerdo de los términos, mediante una carta convenio, para respaldar los derechos y obligaciones de ambas partes. O sea, aquí yo no estoy leyendo, o sea, aquí hay 26 páginas, jóvenes, de esta norma. Y aquí hay otra norma, que era 220, que habla sobre el control de calidad de la auditoría de estados financieros. Y el control de calidad de la auditoría de estados financieros no es lo mismo de la NIC 1 que vimos acá, control de calidad en firmas. Aquí dijimos que es control de calidad de las firmas, pues, las políticas internas de las firmas para seleccionar personal, entrenamiento del personal, son políticas de la firma para tener un buen control de calidad de su firma, de su personal, de su estructura. Pero ahora la 220, habla sobre el control de calidad de la auditoría, de la ejecución del trabajo. Prácticamente aquí, mediante la supervisión, obviamente voy a poder ejercer un adecuado control de calidad con el único objetivo de que el trabajo esté libre de, por ejemplo, esté libre de incumplimiento de normas, que el trabajo no sea deficiente, porque el control de calidad, como su mismo nombre lo dice, garantiza la calidad del trabajo, ¿verdad?, de la auditoría de estados financieros. Entonces, de eso trata, sobre todos los procedimientos que la firma debe cumplir para que el trabajo sea efectuado de una manera eficaz, eficiente, confiable, con todas las normas de control de calidad. Como cualquier empresa, como cualquier producto, una fábrica, por ejemplo, para lanzar su producto al mercado, tienen que tener un departamento de control de calidad para garantizar la calidad. Lo mismo es acá. Entonces, de eso trata esta norma 220. La norma la NIA 230 se refiere al tema de la documentación de auditoría. Aquí se está refiriendo al tema de los registros que el auditor debe llevar para la ejecución del trabajo de auditoría, es decir, los papeles de trabajo. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que deben cumplir los papeles de trabajo? ¿Qué evidencia debe tener el auditor suficiente y adecuada? ¿Cuál debe ser la estructura de los papeles, el contenido mínimo, los requisitos mínimos que deben cumplir los papeles de trabajo? Documentación de auditoría. Entonces aquí se está refiriendo desde la página 174 a la 188, prácticamente hay 14 páginas que hablan sobre la documentación, papeles de trabajo. La NIA 240 trata sobre las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. O sea, aquí lo que le dice al auditor es que el auditor asume una responsabilidad, desde luego que fue contratado para hacer una auditoría de estados financieros. Él asume una responsabilidad directa de que si la empresa está cometiendo algún fraude, el auditor lo tiene que detectar porque él tiene una responsabilidad. Esta NIA 240 le dice al auditor qué procedimientos de auditoría debe aplicar el auditor para poder detectar para poder detectar la comisión de un fraude por parte de la empresa. Ahora bien, yo pregunto aquí a los estudiantes, ¿quiénes creen ustedes que son los responsables de identificar, valorar y gestionar los fraudes en una compañía? ¿Quién es el responsable de poderlos identificar y de poder darle una valoración y poderlos gestionar, administrar el fraude? ¿Quiénes creen? ¿Creen ustedes que es el auditor o creen ustedes que es la administración de la compañía? Yo opino que sería la administración de la compañía. La administración. Yo creo que sería la auditoría, licenciado, ya que ellos llevan el control de todo y verifican que todo esté correcto. Sí.
El auditor, licenciado, porque él es el que tiene acceso a la información y determina si en realidad se está... Yo diría, Lick, tal vez el área de contabilidad. Y Sí. la administración es la que ejecuta los procedimientos para que ya no siga sucediendo o para minimizar los riesgos. Ya, gracias por todas las opiniones, gracias. Les voy a comentar, jóvenes. Vean, la dirección de la compañía, o sea, la administración de una empresa, el alto nivel de dirección, son los responsables de identificar fraudes que se estén cometiendo en una empresa. Y no solamente identificarlos, sino que también ellos son responsables de darle una ponderación, una valoración al fraude, si es de un riesgo alto, es medio o es bajo. Y son responsables de implementar procedimientos para cómo gestionar, cómo administrar los fraudes, cómo gestionar un fraude. Es la administración. Ahora bien, en una auditoría de estados financieros, como parte de la auditoría, si la empresa está cometiendo fraudes, el auditor él tiene la responsabilidad de que lo tiene que detectar. ¿Bien? Entonces, esto es como parte de su auditoría, pero la identificación, la valoración y la gestión del riesgo le compete a la administración. Entonces, acá, esa NIA 240, estamos hablando, son más de 41, estamos hablando que hay como 53 páginas de fraude. Eso es bien grande esto. La NIA 250 comenta sobre cuáles son las consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Lo que quiere decir con eso, señores, es que el auditor, como parte de su auditoría, debe verificar que la empresa esté cumpliendo a cabalidad con todas las disposiciones legales y reglamentarias. Aquí yo debo, como auditor, asegurarme que la empresa cumpla con todas las leyes tributarias, por ejemplo, con la ley de actualización tributaria, con la ley del IVA, con la ley del impuesto de solidaridad, con la ley de timbres, con el Código de Comercio, con el Código Tributario, con el Código Civil, con todas las disposiciones legales. El auditor tiene que considerar como parte de su auditoría el observar y verificar que la empresa esté cumpliendo con todas las leyes y reglamentos. O sea, de eso trata. Claro, yo ahorita solo le estoy hablando quizá el alcance mínimo. O sea, cuando ya lleguemos a estudiar esas normas, ya nos vamos a dar cuenta realmente de la importancia que tiene una y cada una de ellas. La NIA 260 trata sobre la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Esto lo que se refiere es que el auditor siempre debe mantener comunicación con el gobierno de la empresa, o sea, con la junta directiva. Porque un auditor que pasa por la empresa y nunca se comunica con la junta directiva, con el consejo de administración, prácticamente está pasando de noche en una compañía. Muchas veces, a través de las comunicaciones directamente con ellos, el auditor detecta muchas cosas o se entera de muchas cosas o le informan de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, la comunicación con los responsables del gobierno es muy importante, no solamente por los aspectos que el auditor debe conocer de la entidad, sino que también el gobierno de la empresa debe saber sobre cuál va a ser el alcance de su trabajo, cuál va a ser su metodología de trabajo, qué es lo que va a hacer, el momento de realización. O sea, es mantener la comunicación entre ambas vías, entre la dirección de la compañía y la firma de auditoría. Ahora bien, la NIA 265, como ustedes ven ahí en pantalla, habla sobre las comunicaciones de las deficiencias de control interno con los responsables del gobierno y la dirección de la entidad. Aquí a lo que se refiere es que, como parte de la auditoría de estados financieros, el auditor debería detectar todas las debilidades de control interno, deficiencias de control interno que existen, que hacen que la empresa no sea eficaz, no sea eficiente, y el auditor lo debe comunicar a través de un informe. O sea, ¿cómo se llama ese informe que el auditor entrega a la administración en donde comunica las deficiencias de control interno? Se llama carta a la gerencia, así se llama, carta a la gerencia, o también puede llamar carta de observaciones y recomendaciones.
La NIA 265 le dice a usted como auditor qué es lo que tiene que hacer para comunicar dichas deficiencias detectadas de control interno, ¿verdad? A los responsables del gobierno, a la junta directiva, al consejo de administración, a la gerencia general. De esto trata. Muy bien. El grupo de la NIA 300 a la 499 ya habla sobre lo que es la evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos evaluados. Y fíjense ustedes que la NIA 300, esto es fundamental, porque es la primera etapa. Aquí le dice a usted sobre cómo desarrollar su planificación de auditoría de estados financieros. De la 305 a la 320 son 15 páginas. Y esa NIA, en esencia, lo que le dice al auditor, señor auditor, la planificación le ayuda a usted a desarrollar cuál va a ser su estrategia global de trabajo. Para que me ayude a mí a desarrollar dicha estrategia, en pocas palabras, me dice, a mí, esta NIA me dice, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué va a hacer el auditor? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Y quiénes lo van a hacer? O sea, la planificación del trabajo, o sea, de eso trata. ¿Cómo, cuándo, quién y dónde vamos a hacer el trabajo? Y esa es desarrollar la estrategia global de trabajo. Técnicamente, la planificación es determinar el alcance, la naturaleza, la extensión y la oportunidad de la aplicación de los procedimientos de auditoría. De eso trata la NIA 300, jóvenes, el desarrollo de una estrategia de trabajo, ¿verdad? Y aquí me voy a quedar con la NIA 315, ¿verdad? Para no abarcar más, porque yo sé que su examen es el día sábado. La NIA 315 habla sobre principalmente identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. O sea, como parte de una auditoría, señores, el auditor tiene que ir a identificar y debe ir a valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros. ¿Qué riesgos existen en una empresa que originan incorrecciones materiales, ya sea por error o por fraude? Pero para poder identificar y poder valorar esos riesgos de incorrección, se debe a las deficiencias de control interno. Entonces, eso se hace mediante la evaluación del control interno. ¿Y cómo se evalúa el control interno? Única y exclusivamente mediante el conocimiento de la entidad de su entorno. O sea, yo no puedo conocer la estructura de control interno, no puedo conocer el modus operandi de la empresa, no puedo conocer sus políticas, sus procedimientos, sus procesos, sus controles. No lo puedo conocer si no llego a entender y a tener un conocimiento de la entidad y su entorno. Es única y exclusivamente a través de la evaluación del control interno, y es la única manera para poder identificar y valorar riesgos de incorrección material. Esto habla mucho del control interno, habla mucho de los elementos del control interno, los componentes de control interno, que son como 7 componentes de control interno. Y esto se trata de la NIA 321 a la NIA 385. Estamos hablando, solo ahí hay como 55 páginas, 54 páginas de control. Esta norma es bien grande. Entonces, como hoy solo traté de dar una introducción, jóvenes, a la unidad, porque es una unidad bastante grande. Obviamente, cuando vamos a ver las mías, no las vamos a ver una por una, es decir, o sea, vamos a ver las más importantes, vamos a ver el objetivo, el alcance y la norma propiamente, o sea, en qué consiste. No vamos a leer 25, 30, 45 páginas, no, o sea, no, señores. Entonces yo quiero invitarles a ustedes, señores estudiantes, que por favor, de por su lado, investiguen, analicen. Claro, ahorita esto no entra en el examen primer parcial que se va a hacer el sábado, únicamente las primeras 2 unidades. Pero yo sí los invito después que se compenetren en el estudio y en la investigación de esto, porque es clave. Si ustedes llegan a entender y comprender mediante la lectura y el estudio, van a poder obtener el conocimiento técnico y obviamente les va a ayudar a comprender cómo se hace una auditoría de estados financieros. Entonces, esta fue nada más una introducción
que impartí de las normas internacionales de auditoría joven. No sé si existe alguna pregunta, estoy ahí para escucharles, si existen alguna duda, con todo gusto. Todo está claro, jóvenes. Todo claro, Lic. Gracias, Daniel, gracias. No sé si mi auxiliar tiene algún comentario que hacer, el licenciado José Renato. Sí, Lic. Compañeros, buenas noches. Solo para recordarles que el día de hoy se entrega el laboratorio número 2, ¿verdad? Entonces, con eso estaríamos cerrando lo que es la primera fase del desarrollo del curso de auditoría 1, ¿verdad? Toda la información referente a diapositivas de la unidad 1 y de la unidad número 2 ya se encuentra en lo que es la plataforma de Classroom, ¿verdad? Para los que no lo hayan visto, ahí está subida ya la información. También ya está subido lo que son las NIAs, ¿verdad? Las NIAs y el código de ética, que fueron los primeros aportes que se hicieron en esta plataforma. Si no lo ven, por favor, busquen en las publicaciones más antiguas, que fue de lo primero que se presentó en lo que es esta plataforma. Solamente, licenciado, no sé si hay algún compañero que tenga alguna duda al respecto. Muy bien, el licenciado José Renato, gracias. Muy bien, jóvenes, si no hay ninguna duda, pues yo creo que ahorita están enfocados en el estudio de las primeras 2 unidades y entonces yo me quedo ahí. Entonces me doy por concluida la clase y primero Dios nos vemos el próximo jueves. Que la pasen bien, que descansen y que tengan buena noche, jóvenes. Buenas noches, Lic. Muchas gracias. Gracias, Lic. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, Lic. Feliz noche. Gracias, buenas noches.